Ya, bueno, primero quiero agradecerte por la invitación. También es un tema muy importante. Aquí voy a mencionar los puntos principales de este tema, que es el marco de referencia sobre la gestión. Es el marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública. Voy a ampliar la pantalla. El modo de presentación. Entonces, en este tema es importante analizar 5 puntos para el estudio de los compañeros, ¿verdad? Para la promoción. El primero es el marco normativo. Otro punto muy importante es sobre las violencias en la escuela, el acoso escolar, las estrategias y acciones para combatir el acoso escolar y la convivencia escolar. Esos son los temas principales de esta presentación. Vamos a continuar. Nos dice que en el marco formativo existen instituciones, existen también artículos de la Constitución y de la Ley de Educación que tenemos que conocer a fondo para poder entender esta situación. Formar un modelo de convivencia que promueve y respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el derecho a recibir una educación de calidad. Otro punto muy importante es crear ambientes propicios para el logro de los aprendizajes y del clima escolar. Y finalmente, que la escuela es un espacio protector, afectivo y de contención y seguro. Continuando con la normativa, con el marco normativo, hay que tener muy claro estos 2 artículos. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos establece que contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Y también es muy importante conocer el artículo número 7 de la Ley de Educación, que nos dice que infundir el conocimiento y la práctica de las democracias como la forma de gobierno y convivencia que permita a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad. Es muy importante que ubiquemos estos 2 artículos de la Constitución y de la Ley de Educación, porque son los que nos rigen para tomar las decisiones correspondientes. También existe un Plan Nacional de Desarrollo y un programa sectorial de educación que en el 2013 y en el 2018 también establecieron metas. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en las metas 3, México en la educación de calidad, uno de los objetivos es garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. 2 palabras muy importantes que hay que considerar es la inclusión y equidad. Eso es muy importante porque en nuestro quehacer educativo tenemos que, esos valores los tenemos que tomar muy en cuenta y que están implícitos en estos planes y programas de educación y sobre todo en nuestras leyes. Otro punto referente a nuestro tema habla sobre las violencias en la escuela. Existen problemas de intolerancia, discriminación e inseguridad que se viven en nuestro país. Y las escuelas pueden ser receptoras o reproductoras de la violencia. En este tema nos menciona que hay una clasificación de violencias en el ámbito escolar. Estas violencias pueden ser físicas,
simbólicas e incivilidades. En este cuadro podemos ver unos ejemplos de violencias, por ejemplo, en las físicas pueden ser por parte de la escuela, como son los castigos corporales. Esto era una práctica que se realizaba anteriormente de manera muy natural, que los maestros castigaban con golpes a algunos alumnos. Recuerdo en mi educación primaria que nos golpeaban con unas reglas en las manos, ¿verdad? Por si teníamos una mala conducta. Sin embargo, esto con el tiempo se ha ido cambiando y existen leyes que protegen a las niñas, a los niños y a los adolescentes. También las violencias físicas pueden ser contra las escuelas, como son los vandalismos, los robos y las agresiones de estudiantes a profesores. Esto es un poquito más, se ve más en la educación media y educación media superior. Y también existen violencias en la escuela, como son las peleas, los robos y violencia de tipo sexual. Las simbólicas, por poner algún ejemplo de la escuela, son sanciones humillantes, imposición de los currículos no significativos. Es decir, que muchas veces personal educativo humilla o da sanciones que no son físicas, pero sí son humillantes para los alumnos, entonces consideran violencias simbólicas. Contra la escuela, pues son amenazas, acoso presencial y cibernético contra los adultos, principalmente contra los maestros. También esto lo podemos notar un poco más en la educación superior. Y también violencias físicas simbólicas. Estas son amenazas, agresiones verbales y gestuales entre los estudiantes, acoso presencial y cibernético, calumnia e injuria, aislamiento social forzado. Regularmente se da en la escuela entre los propios alumnos. Y también hay incivilidades, que también son consideradas como violencias, que son las palabras y gestos agresivos por parte de alumnos. Esto es de la escuela, por parte de adultos, perdón, esto es en la escuela. Contra la escuela, pues es también contra algunos maestros. Y en la escuela regularmente se da entre la relación de los alumnos. Bueno, continuando con nuestro tema, otro punto muy importante es el acoso escolar, que muchos lo conocen como bullying, que en realidad pues es su traducción al inglés, pero el acoso escolar es una manifestación de violencia entre pares, es decir, entre alumnos, y es un desequilibrio de poder entre el victimario y la víctima, con la intención de hacer daño o intimidar. Se suscita dentro de un contexto social específico y es reforzado a través del prejuicio, la inequidad, racismo, sexismos y discriminación. Regularmente los alumnos que son victimarios son los que traen este tipo de prejuicios, ¿verdad? De racismo, sexismo o discriminación de cualquier tipo. También es muy importante para nuestro estudio que saber cuáles son las estrategias y acciones orientadas para combatir el acoso escolar, ya que regularmente en las evaluaciones que hemos tenido anteriormente, las evaluaciones son la mayor parte por casos, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar algún caso o imaginarnos un caso que haya sucedido en nuestra escuela de violencia, como las violencias que mencionamos, y de qué manera debemos actuar. Bueno, aquí nos mencionan unas estrategias y acciones para combatir el acoso escolar. Entonces, una de ellas es crear espacios de expresión, diálogo y apertura. Es decir, no podemos emitir juicios que castiguen o que señalen a un culpable, ¿verdad? Tenemos que escucharlos, tenemos que, ambas partes, tenemos que tener una apertura, tenemos que buscar los orígenes, pero no para castigar, sino para solucionar la problemática. También una participación responsable,
También que haya transparencia y rendición de cuentas. A veces por ocultar algunas situaciones, pues se castiga o se corrige de alguna manera que no es propia para solucionar los problemas. La educación tiene que estar enfocada para la resolución no violencia de conflictos. Esto es, que si vamos a reunir a ambas partes, no se genere más violencia o más conflicto, ¿verdad? Se tiene que buscar una solución inmediata y pacífica principalmente. Las prácticas igualitarias y equitativas. Muchas veces los maestros pueden tener alguna preferencia sobre algunos alumnos y esto puede generar algún tipo de inconformidad o de violencia o de generar violencia. Entonces las prácticas deben ser siempre igualitarias y equitativas. Y si es necesario, pues tener redes de apoyo externas, ¿verdad? Muchas escuelas cuentan con psicólogos, con el departamento de USAER. Entonces es importante apoyarnos de cualquier red externa. Esto contribuye a crear ambientes cálidos, seguros y estimulantes para el alumno. Esto es muy importante porque de esta manera sabemos cómo podemos resolver algunos conflictos o qué hacer en el momento de una situación de acoso escolar o de violencia dentro de nuestras escuelas. Otro tema muy importante y casi para finalizar es el tema de la convivencia escolar. Todo se resume a una buena convivencia. La convivencia escolar nos menciona Furlan, Saucedo y Lara, que todas aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de los valores democráticos y una cultura de paz. Entonces, este es un concepto de convivencia escolar que debemos de poner en práctica, o los maestros debemos ser corresponsables de la convivencia escolar. Me refiero a corresponsables porque no nada más los docentes, sino los padres de familia, los directivos, y los alumnos tenemos que trabajar en conjunto para llevar a cabo una convivencia escolar. Esto es fundamental para el aprendizaje de los alumnos, para poder aprender a aprender, porque los estados de ánimo de los alumnos tienen que estar sanos para que puedan ser receptores del conocimiento, ¿verdad? Del aprendizaje. Existen para análisis dimensiones de convivencia, que es la convivencia inclusiva, la convivencia democrática, que es a lo que yo me refería de la corresponsabilidad. O sea, debemos de estar todos de acuerdo para que exista una vida colectiva. Y finalmente la convivencia pacífica. Esta engloba las dos anteriores, que es la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto principalmente y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, el cuidado de los espacios y bienes colectivos, la reparación del daño y la inserción comunitaria. Es decir, no nada más debe de haber un respeto hacia las personas, sino también hacia las instituciones, hacia los espacios, hacia los bienes, hacia el material, hacia todo lo que nosotros nos rodea. Entonces, por eso debe de haber una convivencia pacífica. Y el último punto, que también nos menciona que las autoridades educativas federales y locales, en el impulso a la convivencia inclusiva, democrática y pacífica. Esto es que se invita a las instituciones, a las autoridades, a que el tema de convivencia escolar sea una prioridad. Existan apoyos técnicos para conocimientos y habilidades sobre la convivencia escolar, como en este momento lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos tratando de analizar estos puntos para poder los maestros tener esos conocimientos y esas habilidades y saber qué hacer en caso que haya violencia o acoso. Tener un acompañamiento a las necesidades que se presenten, impulsar el trabajo digno, respetuoso y justo,
establecer mecanismos de atención a las necesidades, construir redes de apoyo y promover la aplicación de la normatividad. Es por eso mencioné hace rato al inicio que era muy importante conocer nuestras leyes. ¿Para qué? Para que se puedan aplicar. Y principalmente conocer los derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes. Es muy importante porque eso nos va a regir a nosotros como maestros y tenemos que hacer valer sus derechos y los derechos de todos dentro de nuestro quehacer educativo. Y pues eso es todo y muchas gracias.